Buenos días. Vamos a continuar con las actividades de este congreso, el primer Congreso Internacional sobre Ética y Legitimidad Judicial. Tengo el gusto y el honor de compartir esta mesa y de presentar a Fátima Gamboa. Fátima es abogada integrante de la comunidad indígena maya y activista LGBTQ, experta en el ámbito del acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad. Asimismo, fungió como abogada litigante en la organización civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena AC y forma parte de varios organismos, entre ellos la Red Nacional de Abogadas Indígenas en México, y fue fundadora del colectivo Malov Kushta. Ha diseñado e implementado proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género, transparencia judicial y justicia comunitaria. Actualmente, Fátima es directora general de X Justicia para las Mujeres. Fátima nos va a presentar una conferencia sobre justicia abierta y feminismo. Desde su organización hacen estos trabajos muy interesantes sobre justicia abierta y feminismo, así que pues es una voz experta en estos temas. Les sugiero que la aprovechen y le pregunten muchas cosas. Sin más, Fátima, pues te doy el uso de la palabra. Gracias por tu presencia y bienvenida a la Corte. Muchísimas gracias, Isa. Muchísimas gracias también a Carlos por la invitación de estas necesarias discusiones sobre ética y legitimidad judicial. Por favor, no hagan tantas preguntas. No es cierto. Bueno, el día de hoy lo que yo les quiero compartir es qué es la justicia abierta, por qué le ponemos el calificativo de feminista, por qué para la realidad que nos ocupa el día de hoy en México, en el país, la violencia, nombrarla feminista con el significado que ahora les voy a compartir de feminismo es importante para tener nuevas formas de gobernanza judicial y desarrollar poco a poco políticas judiciales que puedan responder a estas expectativas, necesidades y sueños de justicias de todas las personas. Ya no llamémoslo minoría ni grupos como si fueran justo esto, ¿no? Un pequeño grupo o una minoría. Realmente, ¿quiénes son mayoría en el país? Hay tanta diversidad, colectivos LGBT, colectivos indígenas de discapacidad, mujeres trans. Hay tanta diversidad que ¿quién es la mayoría y desde qué lugar estamos hablando cuando hablamos de minorías? Entonces también es importante comenzar a romper este discurso que se da desde una verticalidad o que pareciera que inclusive se da desde una élite que se asume como mayorías. Entonces hay que comenzar también a pensar fuera de estos marcos que normalmente existen y se dan dentro de la literatura, dentro de la academia, para vernos todos realmente como iguales y en un ánimo de horizontalidad. Entonces, también les voy a presentar un trabajo que hemos hecho desde la organización, que es un modelo de justicia abierta para comenzar a pensar, a reconceptualizar este término, pero sin que la perspectiva de igualdad y no discriminación llegue tarde a la justicia abierta. Ya en América Latina, los poderes judiciales están hablando de justicia abierta. Costa Rica, a través de la constitucionalización
de la participación ciudadana, tiene y creó su propio modelo de justicia abierta. Muchos juzgados también en Argentina están implementando están institucionalizando estas políticas y México no es la excepción. Ahora también les voy a compartir datos de un diagnóstico que estamos por presentar de cómo va México en la justicia abierta y sin embargo lo que ubicamos era que la justicia abierta, al igual que el derecho, se estaba perdiendo de la perspectiva de igualdad, se estaba perdiendo de la perspectiva de género y como un acto político y para que la perspectiva de género no llegue tarde, esta vez en México, a la justicia abierta, le quisimos poner y adelantarnos y decir, esto es justicia abierta feminista, ese es el significado y así un poco hay que entenderlo y vivirlo a través de la práctica del día a día de los poderes judiciales en México. Bueno, les voy a pedir ahora sí que me pongan y que me ayuden con la presentación, por favor. Ok. De manera general, este modelo de justicia abierta feminista, ahí vamos a poder encontrar una base conceptual que ahora les voy a compartir un poco nuestros entendimientos y una base ilustrativa de qué están haciendo los poderes judiciales, estas prácticas que se llaman buenas prácticas o prácticas innovadoras para transitar a un nuevo modelo de gobernanza judicial. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la justicia abierta? ¿Por qué es importante y por qué se vincula la justicia abierta con la legitimidad? Y aquí podemos entender a través de estos números esta importancia. Impunidad. En el índice de impunidad global vemos cómo el número general de México es 60 puntos, o sea, una puntuación alta de impunidad. Pero cuando analizamos este índice en los sistemas y las estructuras de justicia, vemos cómo aumenta a 72, no lo están viendo, la siguiente por favor, vemos cómo aumenta a 72.2 puntos, lo cual es 10 puntos más arriba de la percepción de impunidad que se tiene. Otra palabra clave, corrupción. Y aquí es muy interesante mirar la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción o no de las juzgadoras en México. Y si analizamos los números en los últimos 10 años, vemos como en 2011 esta percepción era del 66% y vemos cómo ahora en 2020 va en aumento con un poco más de 67 puntos. Salvo un despunte en 2020, en donde hubo una percepción de impunidad histórica de 70%. Palabra clave, desconocimiento. En el trabajo que hace X, territorial, con diversos grupos, ciudadanía, sociedad civil, hemos identificado que no conocen qué es el Poder Judicial, que no saben qué es lo que ahí se resuelve, que no saben incluso cómo acceder, ni geográficamente en dónde están. Un ejemplo es esta encuesta que hicimos con un grupo de mujeres mayas con las que trabajamos, en donde les preguntamos si sabían dónde tenían que resolver sus situaciones de divorcio, de pensión alimenticia, dónde tenían que solicitar una orden de protección frente al riesgo que vivían. Y de estas 160 mujeres entrevistadas, mujeres mayas, ninguna conocía ni sabía qué era el Poder Judicial en Yucatán. E injusticia. Hay una percepción de injusticia por parte de la ciudadanía que se ve reflejada no solamente en los altos índices de violencia que vivimos las mujeres en México, en donde 7 de cada 10 mayores de 15 años en algún momento de su vida, 7 de cada 10, o sea, la mayoría de las mujeres que estamos aquí hemos vivido alguna situación de violencia. Y frente a esto, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? Hicimos un análisis de 120 sentencias con una metodología basada completamente en derechos y obligaciones e identificamos de estas 120 sentencias que el 69% de los jueces no analizaron las situaciones de riesgo y de violencia que ahí se estaban denunciando y que ahí se advertían y por lo tanto no dictaron ninguna orden de protección. Entonces,
sí hay una percepción de injusticia y hay una percepción de desprotección, ¿no? Ante esto nosotros hicimos un informe en su momento que se llamaba Desprotección Judicial en Pandemia, porque justamente todos los mecanismos de protección que se debieron de haber activado y reforzado en pandemia ante el aumento súper documentado de violencia, sobre todo doméstica, lo que hizo el Poder Judicial es reducir este servicio y no tomarlo como un servicio esencial, dejando en total desprotección a las mujeres. La siguiente, por favor. Ahora, para entender o poder mirar con los ojos con los que X diseña este modelo, es importante hablar de cuál es nuestro feminismo y cuáles son las justicias en plural de las que estamos hablando. Nuestro feminismo tiene que ver con un feminismo de la igualdad. No es un feminismo separatista, no es un feminismo que piense únicamente en los derechos de las mujeres, sino es un feminismo que pugna por la igualdad entre hombres y mujeres, por la igualdad entre sociedades occidentales y pueblos indígenas, por igualdades culturales, igualdades raciales, igualdades vinculadas también a los afectos y a la diversidad sexual. Ese es nuestro feminismo. Y nuestras justicias, vinculado a ello, es una crítica a cómo hemos percibido ciudadanamente la justicia y a cómo la hemos construido. Y la hemos construido pensándola en términos de venganza, en términos de castigo, en términos individualistas, como una relación ciudadano-juez que resuelve, y no en términos colectivos, y no en términos colectivos. Entonces, nuestras justicias quiere abortar la visión punitiva que tenemos y que nos ha sido de alguna forma sembrada por un Estado que ha excluido, para comenzar a recuperar, como decía, según el cuerpo de la persona, según dónde esté posicionado ese cuerpo, el contexto de la persona, y según también la memoria y la historia de la persona, como en el caso de los pueblos indígenas, que necesitamos como parte de nuestros procesos de justicia la memoria y que se diga la verdad sobre lo sucedido. Eso para nosotros es justicia. Y así cada colectivo, las mujeres privadas de libertad, también al haber sido atravesadas por procesos criminalizantes y haber sido llevadas por la desigualdad a la prisión, que hay muchísimos datos de eso, que es lo que ahora necesitan para poder vivirse en justicia. ¿Qué es la reinserción social? ¿Cómo tendría que ser la reparación del daño de ellas? ¿Qué pasa con la criminalización social y el estigma que se genera al haber vivido en prisión? Entonces, todo eso es importante y además es obligatorio. Esto que estamos diciendo, cuerpo, contexto, situación particular, historia, no es más que juzgar con perspectiva de género y que está en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Por qué llamarla feminista? Como les decía, no queríamos llegar tarde a lo que se estaba discutiendo en América Latina por justicia abierta. Y ustedes pueden tomar cualquier texto de algún académico de justicia abierta y van a poder ver cómo la narrativa que reina es esta visión tradicional, aunque el concepto es nuevo y todavía se está dotando de contenido, van a poder ver esta visión tradicional. Y nosotras, desde X, con el trabajo que tenemos con poderes judiciales y con colectivos que están exigiendo justicia, pensamos más bien en términos de esta visión feminista. ¿Cuál es la diferencia? La primera, hemos escuchado que se habla de los obstáculos de los grupos vulnerables para acceder a la justicia, ¿cierto? Entonces, en función de esos obstáculos, lo que ha ido pasando es que el Poder Judicial, sin incluir, sin preguntar, ha ido poniendo algunos parches pensando en que tiene que mejorar el servicio únicamente. Hay que crear cercanía en el servicio, hay que poner más intérpretes, pero únicamente así lo ha pensado. En cambio, en la visión feminista, no solamente decimos A, B y C, pobres, no están llegando a la justicia, ¿no? Porque son indígenas, como asignando inclusive su identidad como vulnerable. Más bien hay que ver que el contexto de exclusión es lo que ha vulnerado y que no son grupos vulnerables. Entonces, lo que hacemos aquí es justamente analizar por qué no están llegando,
¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las estructuras? Es un gran signo de interrogación, pero no hacia los grupos. Porque están lejos, porque no tienen dinero, porque hablan su lengua, sino es hacer al Poder Judicial, que es el Estado, que es quien tiene la obligación, la pregunta, pero hacia uno mismo, hacia el Poder Judicial. Ahí es donde se tiene que poner el signo de interrogación y analizando justamente estas relaciones de poder, no solamente patriarcal, sino racistas, que han impedido incluso otro tipo de justicias, ¿no? Como la justicia para los pueblos indígenas, que ahí tenemos que hablar de interculturalidad y qué implica la interculturalidad para una jueza o para todo el sistema de justicia en México, que estamos todavía muy lejos de poder incluso no discutirlo, pero sino de poder ir abordando las características de la interculturalidad. La segunda, visión individual. Pareciera que en la justicia abierta hay que atender las necesidades del ciudadano. Normalmente esas son las definiciones. Uno, ¿quién es el ciudadano? ¿No? Entonces vamos a utilizar un lenguaje mucho más diverso, mucho más abierto. Dos, no es una relación ciudadano-juez, sino es una relación ciudadanía en colectivo y un sistema de justicia. Y ahí se me viene mucho a la mente lo que el antiguo presidente del Tribunal de Zacatecas nos decía. ¿A quién le importa una sentencia de pensión alimenticia? Pues nada más a María. Pero no es cierto, porque ese criterio que se está dictando para María es la interpretación cotidiana, día a día, de la justicia que se va a vertir sobre el colectivo. Entonces, recuperando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2020, en donde nosotras ganamos el amparo para que todas las sentencias en México sean transparentes y publicadas, ahí esa sentencia recupera justo esto, el valor colectivo y de interés público de las sentencias. Entonces, retomando esto, visión colectiva. Tercera, cuando se habla de justicia abierta, hemos también advertido cómo mucho de la discusión se queda en el mundo como de la transparencia y de la generación de datos. En cambio, nosotras ponemos en el centro el acceso a las justicias en condiciones de igualdad. Está muy bien hablar de transparencia, de generación de datos, pero no perdamos de vista la sustancia. Y la sustancia es justamente el acceso a la justicia. Entonces, nosotras le ponemos a la justicia abierta el objetivo que su finalidad tiene que ser la justicia en igualdad y no per se la transparencia, la tecnología, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Quinto, muy vinculado al anterior, se enfoca en procesos de gestión y gobernanza, generación de datos, tecnología, y bueno, y nosotros además de eso, también decimos que ahora lo que tenemos que hacer es, en esta visión de justicias, co-construir con toda la diversidad social, que esa palabra me gusta mucho más que minorías o grupos históricamente vulnerables, ¿no? Con toda la diversidad social hay que comenzar a construir estos significados y con ella también las herramientas para poder modificar prácticas, los procesos de formación, la política pública en general. La participación y colaboración. Okay. Y también algo que hemos identificado es cómo el Poder Judicial históricamente dialoga con ciertas personas y con ciertos grupos. Ahora les voy a dar un dato, no se los voy a adelantar, pero van a ver con quién dialoga el Poder Judicial y con quién no dialoga y cuáles son los temas que tiene en la agenda y los temas completamente olvidados a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos nosotros de justicia abierta feminista, hablamos que el Poder Judicial tiene que comenzar a dialogar directamente con todos los grupos para que escuchen su voz en primera persona. No hay esto de yo voy a hablar por los que no tienen voz, porque todas las personas tienen voz. Entonces tenemos que recuperar esa voz y tenemos que dialogar con ellos y romper con la idea de que no son expertas en derecho, de que no son expertas en justicia. La siguiente, por favor. Ay. Yo te voy ayudando con el tiempo. Ok. Ok. ¿Cuáles son las dimensiones
que queremos transformar. Y esto es algo que todavía estamos reflexionando y que con los diálogos que hemos tenido vamos a ir como nutriendo. Pero por ahora vemos 3 dimensiones. Una dimensión estructural. Cómo están conformados los poderes judiciales, quién tiene los puestos de mayor poder, cómo son los procesos de selección, cuáles son los pactos patriarcales, nepotismo, amiguismo que operan para que ciertas personas lleguen y ciertas personas no. También dónde están ubicados geográficamente, ¿no? Ubicamos como siempre están en las ciudades, en las urbes mucho más grandes y no necesariamente están desconcentrados. Y aquí hay una práctica interesante, nada más déjenme compartirles también. Perdón que yo refiera a Poder Judicial de Zacatecas, pero es que nos contestó cada cosa. ¿Qué nos decía? Nos decía el Poder Judicial de Zacatecas, fíjense ustedes de la idea de justicia y de ese tribunal legalmente constituido. Nos decían, yo no puedo brindar servicios fuera de mi sede jurisdiccional, ¿no? Ahí, porque de no hacerlo, entonces todo acto que yo haga fuera de sería un acto ilegal, porque el artículo tal dice que tiene que ser en tribunales legalmente constituidos y no sé qué. Y eso para estas personas, el tribunal literal era el concreto y que en este concreto, por el poder divino que te da, ahí tiene que ser ¿no? La justicia, ahí se tiene que dar la resolución. Y alguien decía, pero ya ni las misas ya se hacen al aire libre, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ya sé, es chistoso. Entonces, ¿qué está pasando con esta concepción de justicia y en dónde se tiene que dar, ¿no? Es mucho más religiosa que lo religioso, ¿cierto? Entonces, la cosmovisión judicial tiene que ver con cómo pensamos la independencia judicial, cómo pensamos la objetividad, cómo pensamos la imparcialidad, cómo pensamos la neutralidad del derecho, ¿no? Y ahí ya, digamos, todas las tesis y las jurisprudencias de la Suprema sobre género nos han hablado del cuestionamiento que le tenemos que hacer a esta neutralidad, porque claro que no podemos aplicar la ley de manera igual en un mundo, en un México diversamente desigual, ¿no? E injusto. Entonces, también hacer de la justicia algo sencillo, algo claro, algo accesible y dejar de trabajar con tanto tecnicismo que ha secuestrado este lenguaje, el entendimiento de las comunidades sobre sus derechos. Alguien me decía, no, pero esto es necesario porque entonces, ¿cuál va a ser el rol de los abogados? ¿No? Pero ¿quién puede pagar a los abogados? ¿No? Entonces, ahí se crea, en el lenguaje se crea una desigualdad. Entonces, tenemos que desmonopolizar, como romper con estos tecnicismos muy legaloides para comenzar a facilitar, pues, la comprensión del derecho y de la justicia. Y la última son estas prácticas políticas e interpretaciones y procesos que hacen no solamente inaccesible, sino absurda la justicia. Cuando tú a una mujer que va a pedir pensión alimenticia le dices que lleve un proceso de más de un año, cuando ella tiene a su cargo a sus hijos, vive en una comunidad lejana, no se puede trasladar por la lejanía judicial y no comprende los términos, porque ni siquiera hay intérpretes en estos lugares, y además le pedimos que de su comunidad, que son 100, 200 personas, lleve un testigo. Nadie en la comunidad va a querer ser testigo porque todos son familia. ¿Quién se quiere aventar, digamos, ese round, como dirían en mi pueblo, para ser testigo cuando sabes que está el agresor ahí? Llevar pruebas documentadas, o sea, todo lo que son procesos, de verdad hay que cambiarlos porque no es una injusticia legalizada, como le decían por ahí, ¿no? Entonces hay que recuperar la flexibilidad de estos procesos y dejar de hacerlos tan rituales. Y yo sé que eso es una gran chamba, pero ya se está haciendo en estos ajustes, por ejemplo, razonables que se hacen para personas con discapacidad. ¿Por qué hacer la excepción para las personas con discapacidad y más bien no revisar todos los procesos para que sean universales para las personas indígenas, para las personas con discapacidad, para las personas, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata, y también se trata de ir identificando cuáles son estos estereotipos, estos prejuicios de género, pero también racistas,
que yacen en las sentencias y que hemos identificado desde X y el trabajo que hacemos un montón, ¿no? Como el de la mala madre mexicana. Es decir, te retiro la guardia y custodia, y es una joya esta sentencia porque así literal está en la sentencia. Es porque no cumples con el rol de madre tradicional mexicana. O sentencias en donde las mujeres se declaran ser cómplices de violaciones sexuales porque tenían un deber de cuidado y no se analiza todo lo que había detrás. Violencia, necesidad de salir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante buscar mecanismos de control para que se puedan analizar estas sentencias y que se mire que está cumpliendo realmente con los parámetros de regularidad constitucional. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces ya dijimos que la justicia, no sé si dije la definición de justicia abierta, pero ya dijimos que la justicia abierta no es este camino para que se modifique la gobernanza de los poderes judiciales, para que se creen políticas de igualdad dentro de los poderes judiciales, para transformar el poder judicial. Y tiene algunos principios. Esto es un debate porque nadie se pone de acuerdo en los principios, pero nosotros sentimos que lo que era más adecuado a la práctica de trabajo con poderes judiciales era catalogarlo en estos: transparencia, colaboración, co-creación y participación. Y ojo, al centro, no hay que perdernos en el mundo de la transparentología, que no sé si existe esa palabra, la igualdad y la no discriminación. Entonces, estos principios son los que nos van a ayudar a modificar y a cambiar la gobernanza judicial para ir recuperando las perspectivas, las prácticas e incluso ir cambiando las estructuras del poder judicial. Para nosotros esta es la pauta de la transformación que tienen que tener los poderes judiciales y no las elecciones. La siguiente, por favor. Un poco, para nosotros la transparencia no es un derecho llave que abre otros derechos como el derecho de acceso a la información, sino más bien la transparencia vinculada al derecho de acceso a la información la vemos como un derecho transversal al acceso a la justicia. Y comienza primero por conocer que tengo un derecho, construirme desde una sujeta de derecho y luego tener la información de dónde, cómo, quién, para poder hacer exigible algún derecho o la reparación, etcétera, etcétera. Pero comienza desde las personas, desde los grupos, y por eso la transparencia es importante. Incluso una vez que llegues a un tipo de procedimiento, vas a necesitar tener claridad sobre lo que ahí va a suceder. E incluso una vez que tengas tu sentencia o una vez que tengas tu orden de protección, necesitas saber con quién acudir si no se está cumpliendo, a quién llamar. Necesitas todo el tiempo información. Por eso es transversal al acceso a la justicia. La participación, que son estos espacios para escucharnos, un buzón de quejas que puede ser activo o pasivo. Pasivo si únicamente metes allá tu queja y nunca sabes qué es lo que sucede, que es normalmente como operan los buzones de queja en los poderes judiciales, o pasivos cuando sí hay un seguimiento, hay una respuesta, aunque sea en términos individuales. Lo que estamos buscando es que estos buzones, por ejemplo, sean mucho más estructurales y puedan atender, la modificación de ciertas prácticas dentro de los poderes judiciales. La colaboración, necesito, por ejemplo, que alguien revise en la escuela judicial mis mapas curriculares. Necesito a lo mejor a una experta en discapacidad y etnia. Entonces, ahí podemos comenzar a abrirnos y a colaborar con sociedad civil, con academia, con abogadas, abogados, ¿no? Con las mismas personas y grupos que también, insisto, pueden hablar desde su experiencia como expertas de eso que están viviendo y necesitan en la justicia. Y la co-creación, que es algo que nosotros hemos hecho muchísimo con los poderes judiciales. Con 5 poderes judiciales creamos una guía para dictar órdenes de protección. Ahí creamos un estándar a partir de la ley que no cumple con el parámetro. Entonces lo que hicimos es que a través de la interpretación, jueces y juezas, creamos, ¿no?, como el estándar para proteger a las mujeres en México. Y bueno, esos son ejemplos, digamos, como de cada una de ellas. La siguiente, por favor. La buena noticia. En 2015... cuando nosotros comenzamos a querer hacer un observatorio de sentencias y nos dimos cuenta que no había sentencias, iniciamos nuestro caminito para que las sentencias sean públicas. Lo logramos en 2020 y en 2021 con el cambio de la ley y con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y en ese entonces ningún poder judicial
publicaba sus sentencias. Ninguno a nivel nacional. Sin embargo, esto ha cambiado drásticamente. Yo no sé si es el contexto, pero ha cambiado drásticamente. Y ahora vemos cómo 59% de los tribunales de justicia cuentan con al menos una práctica de justicia abierta. Hacia 2021, 6 poderes judiciales ya publicaban todas sus sentencias y los demás poderes judiciales ya publicaban algunas sentencias, pero ya habían 6 que lo hacían en su totalidad. Está cambiando el panorama para los poderes judiciales. ¿Qué tipo de prácticas se están implementando? Prácticas que reducen las asimetrías de poder en el conocimiento de los derechos. Por ejemplo, el Poder Judicial de Puebla desarrolló un chatbot para poder informarle a las mujeres que había un programa de protección 24/7. Prácticas, bueno, esta es de Argentina, es que quisimos que sea internacional, pero esto es como el Hospital de Derechos, en donde de alguna forma se desarrollaron políticas para eliminar las barreras de costos y distancias de lo que implica acceder a los tribunales. Propuestas de soluciones comunitarias preventivas desde los poderes judiciales, como el modelo de mediación indígena que tiene el Poder Judicial de Hidalgo. La siguiente, por favor. El uso de tecnologías de la información, que esto vemos grandes avances, sobre todo a partir de la pandemia. Ahora les voy a presentar algunos números y algunas prácticas, y sin embargo voy a poner un asterisco, porque esto, la innovación digital en un país como México, con una brecha digital, sobre todo puesta en comunidades indígenas o personas con una situación económica bastante precarizada, sí que representa un obstáculo más en lugar de generar cercanía. Prácticas de democratización de las estructuras, no sé por qué dice policiales, eran judiciales, que buscan dar cabida a la participación ciudadana. Esto todavía se está negociando, pero en el Poder Judicial de Oaxaca está en aprobación, digamos, un modelo de observatorio que va a ser formal, que va a ser parte de la estructura judicial, que se quiere incluso elevar a nivel de ley orgánica para que puedan supervisar sentencias y capacitación judicial, cómo se está capacitando a los jueces y juezas. Recopilación y generación de datos, esto parece básico, pero hay un montón de poderes judiciales que ni siquiera tienen desagregado por género. Y por ejemplo, en una situación de violencia como en México, cuando nosotros queremos saber cuántos asesinatos de mujeres están llegando a la justicia, solo podemos tener el número de los feminicidios, pero no podemos saber cuántos de esos asesinatos están en homicidios. Entonces, es muy importante tener datos desagregados y hasta ahora ni siquiera se están desagregando por género, que pareciera algo básico. Ya no digamos pertenencia a un pueblo indígena. Y la respuesta de los poderes judiciales es: yo no puedo recabar esa información porque estaría discriminando. Pues ustedes son jueces, yo diría, si no tienes esa información o no la recabas, igual los centros penitenciarios nos contestaron eso. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar políticas? ¿Cómo vas a juzgar? ¿Cómo vas a, literal, juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de interculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y prácticas para implementar mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, como el Observatorio Judicial de Coahuila, que es uno de los más desarrollados que hay en México. La siguiente, por favor. Ok, esto es un comercial, pero tiene que ver con la información que ahora les voy a presentar. El 4 de julio, o sea, la próxima semana, vamos a presentar el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista. Este diagnóstico está enmarcado en el Pacto Nacional por la Justicia Abierta que lanzamos hace un poco más de un año, una convocatoria en donde participó la UNAM, el CIDE, la Ibero y 72 organizaciones de derechos humanos en México, lanzando una invitación a que los poderes judiciales cumplieran con 7 estrategias enmarcadas en 20 acciones para ir caminando poco a poco hacia la institucionalización en sus tribunales de la justicia abierta. Ya tenemos el diagnóstico. Importante decir que el diagnóstico fue validado con los 13 poderes judiciales de los 32 que se subieron al pacto. Y bueno, estos son los resultados que les voy a dar algunos, los que me parecieron como más relevantes, pero no dejen de leer y de ver y de ir al evento. La siguiente, por favor.
¿Cuáles eran estas líneas estratégicas? 1. Generación de información estadística útil y accesible. 2. Capacitación judicial. 3. Políticas de transparencia proactiva, es decir, además de publicar tu información en tu portal de transparencia, ¿de qué manera activa estás haciendo llegar la información sobre derechos a la ciudadanía? 4. Mecanismos de participación ciudadana, hablando de la legitimidad. Fortalecimiento de unidades de transparencia, que eso nos parece sumamente importante, y la publicación y difusión de sentencias. Aquí algunos resultados. La siguiente, por favor. Generación de información estadística útil. 14 de los 32 poderes judiciales ya están generando registros de las sentencias que dictan. Esto parece básico, pero en 2021 no había registro de las sentencias que dictaban. Ahora 14, eso es un avance. 8 poderes judiciales emplean en sus registros de manera indistinta OPs y medidas de protección. Ese es un tema más como de los temas que trabajamos, pero quiere decir que hay mucha confusión en México y sobre todo en los poderes judiciales sobre las órdenes de protección y los mecanismos y las medidas de protección que están en el Código Penal. El utilizarlas indistintamente es hacer a un lado la protección inmediata, de emergencia y con estándares probatorios más leves, por así decirlo, que cuando utilizamos las medidas de protección. Pero también utilizarla de manera indistinta o confundirse en ellas es obligar a las mujeres en México a tener que iniciar una demanda penal para que sean protegidas, haciendo así de la protección algo accesorio y no principal. Entonces, esto nos preocupa y nos sigue diciendo como muchas cosas en términos de protección. Mecanismos de participación ciudadana. Interesante. En 2019 le preguntamos a los poderes judiciales qué entendían y cuáles eran sus mecanismos de participación ciudadana y las respuestas fueron de todo. El bote de la Cruz Roja, y nosotros decíamos, ¿cómo el bote de la Cruz Roja? Pero era el mecanismo porque estaban colaborando con la Cruz Roja. Otra es que en diciembre llevaban al asilo de viejitos despensas. Otra era que tenían en su página de internet un correo que se llamaba Contacto Poder Judicial, no sé, Coahuila, para que la ciudadanía de manera activa se pueda comunicar con ellos. Otra era un evento de kayak que se hizo en el marco del 8 de marzo. Eso era participación ciudadana y esto está bueno porque ahora podemos ver cómo 25 poderes judiciales reportaron tener mecanismos de participación ciudadana. ¿Y nosotros qué entendemos por estos mecanismos o cómo tienen que ser? Tiene que haber, como en un camino, tiene que ser de doble vía o de doble vuelta y tiene que ayudar a mejorar parte de los servicios, la estructura, ¿no? Las prácticas de los jueces y las juezas en México. Si no hay este camino, pues sí, o sea, el bote de la Cruz Roja, qué bueno, pero eso no abona en nada a la labor o el quehacer de los poderes judiciales. Y, ojo, estos 25 en su mayoría son barras de abogados, academia, cámaras de comercio. Son los principales actores con los que está dialogando el Poder Judicial. Y solamente 9 poderes judiciales han iniciado sus colaboraciones con sociedad civil. Cuando ponemos sociedad civil, engloba colectivas y redes de exigencia de derechos. Pero ahí todavía tenemos, si queremos hablar de legitimidad, si queremos hablar de confianza, si queremos hablar de transformación y que desde otros poderes justamente no se ataque al Poder Judicial, ¿no? Bajo los argumentos de lejanía, nadie los conoce, elitistas, clasistas y tal, es importante mirar con quién se está colaborando y para qué se está colaborando. La siguiente, por favor. Capacitación judicial, también interesante. Los temas a nivel nacional en los que más se capacita son género, con sus asegúnes, porque es capacitación,
pero hemos advertido que no cumple con ciertos estándares bajo los cuales se tiene que dar la capacitación. Uno de ellos, los más importantes, es que no se está monitoreando el alcance o el impacto de la capacitación en las juezas y en los jueces. Pero los temas en los que menos se capacita en México son derechos de las personas migrantes y derechos de la población LGBT+. Fortalecimiento institucional de las unidades de transparencia. Vemos cómo hay todavía una gran oportunidad para la rendición de cuentas y para la cercanía. Para nosotras, las unidades de transparencia son pues las ventanas de un poder judicial. Las ventanas, las puertas, son la salida de comunicación a la ciudadanía, y me parece que siempre se ha visto como un tema encapsulado, al igual que el género, ¿no? Pues pongo una unidad de transparencia, pongo una unidad de género, y no se ve como una política institucionalizada en donde todas tenemos que hacer la transparencia. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, políticas de transparencia proactiva. 16 poderes judiciales ya están haciendo acciones para, digamos, difundir y promover derechos, que además es el artículo primero constitucional, promover derechos en comunidades. Y en publicación de sentencias ya tenemos buscadores de sentencias, porque en 2015 los pocos poderes que publicaban algo de sentencias lo tenían en carpetas por años. O sea, tú tenías que entrar 2019, carpeta, y ABCD/2000, y era lo que te salía. Ahora ya hay buscadores para que podamos buscar ciertas materias que nos interesan. Y 21 poderes judiciales tienen lineamientos para la elaboración de sentencias públicas. La siguiente, y ya creo que con eso ya… no me faltó. Sí. Implementación de prácticas innovadoras para mejorar el acceso a la justicia. Interesante, 14 poderes judiciales ya tienen audiencias virtuales, 7 poderes judiciales permiten celebrar completamente los juicios en línea, y 15 poderes judiciales pueden agendar citas en línea, y así sucesivamente. No puse todos los datos. Pero como nos importan esas prácticas que son innovadoras, que recogen las desigualdades del pasado, las prácticas innovadoras que no utilizan la tecnología y que se van a territorio, nos importan. También vimos como 20 poderes judiciales están acercando de alguna manera esta justicia con varios tipos de prácticas. Una de ellas es el Poder Judicial de Campeche, en donde literal el tribunal es donde van las juezas y los jueces directamente a la comunidad a resolver cierto tipo de casos como órdenes de protección, violencia familiar y pensiones en la comunidad. Las mujeres no se tienen que trasladar ni siquiera para solicitarlo, porque es una colaboración entre la justicia comunitaria, la justicia indígena y el Poder Judicial. Se envían documentos, se analiza el caso y se va a la comunidad a resolver y entregarle sus documentos a las señoras. Entonces me parece que esa es una justicia de cercanía, justicia de proximidad, y al final una justicia para ciertos grupos que no han estado incluidos ni en las estadísticas, ni en los números, ni en las sentencias de los poderes judiciales. Y ya, creo que ahora sí ya no me queda otra más que la última. Y bueno, para nosotras la justicia abierta debe hacerse cargo de estas desigualdades estructurales del pasado y del presente, pero sobre todo es un medio para nosotras para lograr estas transformaciones judiciales necesarias para la democratización de las justicias. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Sin duda nos dejas ideas muy poderosas. Definitivamente, pues entiendo que la propuesta es pues una transformación profunda de los poderes judiciales, pues en este país, ¿no? Que tenemos varios poderes judiciales por nuestro sistema federal. Pero entonces quisiera de alguna manera resaltar algunas cosas que dijo Fátima, muy poderosas. Por ejemplo, el valor colectivo y de interés público de las sentencias, ¿no? Esa parte muy importante, ¿no? De que no es solamente un tema individual, debería ser algo para todas, para todes. Otra idea muy, muy importante, el Poder Judicial tiene que comenzar a dialogar directamente con los grupos, no solamente con los grupos que ella mencionó, sino con las personas, con la gente. El cuestionamiento a la neutralidad en un país como el nuestro, de profundas desigualdades. Y finalmente, la necesidad de tener
de implementar, de transformar la justicia en México para que sea sencilla, clara, accesible, dejar de trabajar con tantos tecnicismos. Entonces, el modelo que ellas han estado trabajando ya está en línea, se presenta el martes y bueno, definitivamente pues es una querer ver a la justicia y a los poderes judiciales de una forma diferente. Si me permites, Fátima, tenemos varias preguntas del público. Entonces, si pudiéramos hacer bloques de 2 en 2, como en la mesa anterior, para que puedas hacernos favor de responder. Entonces, primeramente preguntarte, los datos sobre percepción de corrupción e injusticia que trabajaron ustedes en el modelo y en el diagnóstico, ¿se tomaron solo respecto a juzgadores locales o federales? ¿Se incluyeron ambos? ¿Se desagregaron los datos por jueces locales y federales? Nos pregunta una persona del público. Otra pregunta es, ¿cómo operar el concepto de justicia abierta feminista? Es decir, ¿cómo aplicar el concepto, los principios, qué tendrían que hacer los poderes judiciales para poder operar un concepto como este? Por favor, Fátima. Bueno, la segunda estamos en ello diseñándolo y ahorita voy a dar un ejemplo. Los datos sobre corrupción son de la ENVIPE y es justo la encuesta nacional sobre victimización y percepción de seguridad. Ahí no hay datos desagregados entre, o sea, la percepción es general. No hay datos desagregados entre jueces federales y jueces locales. Y aprovecho que vine a estos datos para decir que esta percepción sobre los jueces y corrupción es, los jueces ocupan el segundo lugar. Es decir, en el primer lugar de percepción en México de corrupción están los policías de tránsito. Y en el segundo lugar están los jueces, pero es de la ENVIPE. Y no se hace la distinción. Espero haber contestado. Y la segunda, para nosotras, ¿cómo se ve la justicia abierta feminista? Es un horizonte que nos hemos trazado y las 7 líneas que estamos trabajando con los poderes judiciales son prácticas para llegar hacia ese horizonte en donde ya haya mucha claridad, como no solamente se trata de cambiar o de poner una unidad de género o de poner un observatorio de sentencias, sino tienes que generar números, cambiar la forma de designar a jueces y juezas, evaluar a los jueces, capacitar. O sea, es una transformación profunda y de ahí nuestras 7 líneas de trabajo. Ahora, en Campeche, donde hay una jueza presidenta que se enuncia como feminista y que además viene de una red de juezas que en 2015 X comenzó a articular, hay muchas posibilidades en este momento de trabajar con su programa de mujeres mayas. Entonces, este programa que les cuento, todavía hace falta llevarlo hacia la institucionalización y sí que fue una idea que surgió desde la presidencia hacia abajo. Entonces, lo que vamos a comenzar a hacer en un proyecto de 2 años es comenzar a transversalizarle cada uno de los componentes, participación, co-creación y tal. Y por poner un ejemplo, algo que estamos pensando en lo inmediato es que a las mujeres mayas con las que se está trabajando, no únicamente verlas como receptoras, sino sentarnos con ellas, hacer grupos de trabajo y que ellas también puedan retroalimentar este programa e incluso abrirle nuevas líneas a este programa, pero que ellas tengan un rol activo, un rol horizontal y ahí en donde se identifique un rol también de co-creación de cómo se puede mejorar esta práctica. Recogiendo información también, porque este programa no está recogiendo tanta información sustantiva, entonces vamos a analizar qué tipo de información se está recogiendo y qué tipo de información también se está transparentando. Entonces vamos a ir, digamos, metiéndole cada uno de los componentes a este programa para que sea un programa que cumpla con todos los requisitos de justicia abierta, pero, ojo, es mucho más que eso. O sea, todavía estamos caminando hacia ahí, pero justicia abierta es transformar al Poder Judicial e incluso nuestra percepción de justicia a través del diálogo con los diferentes grupos. Esto nos va a llevar muchísimo tiempo, es el horizonte
digamos que X se ha trazado y para nosotras, cuando yo decía, esta es la vía y no la elección o las reformas que se han hecho al Poder Judicial en los últimos años. La reforma que se hizo 2020, 21, no recuerdo bien, fue una reforma que no se dialogó con las personas, una reforma que solamente atendió al Poder Judicial Federal y no a los poderes judiciales locales, en donde, según la doctora Magaloni, están más del 80% de los conflictos. Entonces sí necesitamos una reforma profunda, pero no se puede dar esta reforma sin nosotras. No se puede dar sin la ciudadanía, sin los grupos que queremos y tenemos una voz sobre lo que esperamos de la justicia en México. Entonces, yo sé que puede sonar un tanto utópico, pero no atendemos y vamos hacia ahí, entonces, claro, vamos a tener puros parches que van a atender mucho más a intereses políticos y que van a tratar cada vez más justo de secuestrar de alguna manera un poder que tiene que ser independiente y que para nosotras, a partir del trabajo que tenemos, lo tenemos claro. La independencia del Poder Judicial radica y la legitimidad del Poder Judicial radica en el apoyo que tenga de la ciudadanía. Pero claro, ¿cómo se va a obtener ese apoyo si históricamente los poderes judiciales se han negado al diálogo? Yo recuerdo hace unos años, varios presidentes de tribunales nos dijeron, oigan, ustedes son sociedad civil, defiéndanos de, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo convocamos a la sociedad y a la diversidad social desde el lugar en donde estamos? Si realmente sí que hay una percepción de o ganan mucho o tal, no, entonces también ha habido mucha desinformación, por eso es importante que se vean lo que está haciendo el Poder Judicial y que sí hay caminos diferentes a caminos, digamos, como que parchan políticamente ciertos problemas. Entonces, si queremos que el Poder Judicial sea defendido por la ciudadanía, tenemos que abrirnos, dialogar, incluir y caminar hacia modelos de justicia abierta para la igualdad, si no lo quieren llamar feminista, pero para la igualdad, ¿no? Modelos de justicia abierta para la igualdad, yo creo que es la vía. Y bueno, pensando en este de defiéndanos, el próximo año vamos a comenzar a trabajar autonomía presupuestaria. ¿Qué necesitan los poderes judiciales para garantizar esta autonomía presupuestaria que pasa también por la independencia judicial? Muchas gracias, Fátima. Todavía tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Entonces, nos pregunta la audiencia, ¿cuáles son los posibles riesgos de transitar hacia esquemas de justicia digital que impidan la vinculación directa entre autoridades y personas? ¿Cómo implementar esquemas digitales en el marco de la justicia abierta? Y una segunda pregunta es, ¿cuánto de la creación de un modelo de justicia abierta requiere de la participación del Poder Legislativo? Ya. No sé si del Poder Legislativo en este momento. Yo creo que el Poder Judicial creo que tiene la capacidad en sí mismo de generar un diálogo de cuáles son las cosas que hace falta mejorar. O sea, pero me parece que ese diálogo lo tiene que tener per se el Poder Judicial y para tener un diagnóstico mucho más abierto y no tener sesgos desde el lugar en donde está, para mí sí tendría que ser un diálogo que tenga el Poder Judicial hacia adentro y luego con la ciudadanía. Pero me parece que en un primer momento tendría que ser desde este lugar, ¿no? Hacer justicia abierta para identificar los cambios y las necesidades del Poder Judicial y luego, si se identifica que tiene que haber reformas legislativas, entonces en un marco de parlamento abierto, que también lo tienen para modificar ciertas leyes, poder dialogar entre el legislativo, el Poder Judicial y la ciudadanía en parlamento abierto. Pero me parece que el diagnóstico tiene que venir del propio Poder Judicial en colaboración con la diversidad social. Y la otra pregunta era sobre justicia digital. Sí, pues miren, yo creo que voy a hablar de la Suprema Corte. Justo me parece que tienen una plataforma en donde necesitas una firma electrónica para poder mirar ciertos casos y llevarlos. Y a nosotros nos buscaron desde la red de abogadas indígenas
porque se dieron cuenta que pues ni litigantes indígenas ni defensoras estaban accediendo a este sistema. Se hizo una revisión muy rápida y la verdad es que sí estaba muy técnico, y además justo defensoras indígenas en comunidad no siempre tienen acceso a internet y tal. Con toda la cosa, suponiendo que hay internet y que podemos meter amparos y tal, se tuvo que hacer un manual para explicar cómo funciona este sistema digital. Entonces ya ahí, si tienes que hacer un manual para que alguien acceda, entonces, ¿qué tan accesible es? Y yo recuerdo que compañeras abogadas de X también decían, es que está muy complicado o no lo entiendo. Entonces, si vamos a trabajar en justicia digital, tenemos que ver que sea muy pedagógico y muy fácil, ¿no? Yo sé que todo tiene su complejidad, pero incluso si no lo podemos hacer, y aquí voy a citar al exministro Cosío, es cómo también acerca ciertos módulos de información en una computadora en un municipio donde estás identificando que hay ciertas necesidades con respecto al Poder Judicial Federal. Creo que maneras siempre las va a haber, pero ahora sí que hay que pensar fuera de la caja, ¿no? No como el Poder Judicial de Zacatecas que pensaba adentro, sino pensar fuera de. Y creo que nos podemos poner muy, muy creativas. Muy bien. Bueno, ya un par de preguntas más, perdónanos. Dijiste que no querías muchas preguntas, pero llegaron muchas preguntas, lo siento. Finalmente, en tu opinión, ¿crees que deben incluirse o desarrollarse para implementar la justicia abierta feminista materias como deontología jurídica o informar sobre los trabajos de cuidado desarrollados por las personas juzgadoras, digamos, como para implementar esta justicia abierta? Y finalmente, en tu opinión, ¿podrías rescatar una buena práctica realizada por el Poder Judicial Federal y un área de oportunidad? Bueno, buena práctica, los protocolos. O sea, de verdad, los protocolos ayudaron mucho a los juzgadores a nivel local para comenzar a incorporar esta perspectiva. Entonces, los protocolos me parecen una buena práctica. Me parece que hay que descentralizar más los eventos y la concentración de conocimiento jurídico que está muy aquí en Ciudad de México, y hay que robustecer y fortalecer a las casas de la cultura jurídica en los estados para que también puedan llevar este conocimiento de maneras proactivas y fortalecidas. Trabajos de cuidados, nosotros siempre decimos que el primer espacio de justicia también tiene que ser para quienes no han tenido justicia dentro de los poderes judiciales, y que hay que ser coherentes con lo que se juzga hacia afuera, con también cómo se vive el espacio laboral hacia adentro, ¿no? Y nosotras hicimos varios diagnósticos de cultura laboral en poderes judiciales y veíamos, ya en cuestiones de género, casos de discriminación que eran como por color de piel, por pertenencia a un grupo, sí mucha violencia, acoso, hostigamiento dentro de los poderes judiciales que no era atendido de manera adecuada y que muchas veces hacía que las mujeres pues se retiraran de este espacio laboral judicial. Incluso veíamos que no habían las condiciones para maternar, ¿no? Había, en lugar en el Poder Judicial de Oaxaca, ahora ya no porque pusieron un lactario, pero en ese entonces las mujeres tenían que irse a los baños o dentro de sus coches, con el clima que había para poder, como darle, ¿cómo lactar? Sacar la leche. Sí, a sacar la leche. Entonces, y además también las juezas con las que trabajábamos nos decían que muchas veces hacer las cosas de manera diferente dentro de los poderes judiciales y juzgar con perspectiva de género o incluso asumirse como feministas era muy mal visto dentro de los poderes judiciales y por sus compañeras. Entonces parecía que por decir que eres feminista y estás juzgando con perspectiva de género, entonces estás siendo parcial. Entonces estás rompiendo con la objetividad y eso traía costos para ellas en términos de que ya no podían seguir ascendiendo dentro de los escalafones judiciales o eran vetadas para cualquier tipo de participación y toma de decisiones importantes, o incluso eran cambiadas de área geográfica en donde estaban. Entonces, sí hay costos también para las mujeres. El trabajo de cuidado me parece que no ha sido
algo en lo que los poderes judiciales estén trabajando y que permita también de alguna manera que las mujeres puedan desarrollarse sin estar asumiendo incluso estas dobles cargas. Y también pensar el trabajo de cuidado de los hombres, ¿no? Porque pues el trabajo de cuidado tiene que redistribuirse y lo que sí veíamos es que, por ejemplo, las licencias para hombres son mucho menores que para las mujeres, entonces de alguna forma, pues sí hacemos cosas, pero al final no dejan de ser cosas para que las mujeres sigan asumiendo como más trabajo y no estamos pensando en la redistribución de este trabajo. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por tu ponencia, por tu plática. Creo que nos deja a todos reflexionando acerca de cuál es la justicia que tenemos actualmente, en los avances que se han dado, como tú bien nos muestras, cierta apertura para encontrar sentencias, cierta apertura para poner mecanismos de participación ciudadana, todo lo que ustedes encontraron en el mejorar la justicia para la ciudadanía y cómo poder mejorar el poder judicial. Les agradezco mucho su atención y su participación en las preguntas. Los invito a que continúen con su participación en este congreso. La siguiente conferencia sería a las 4 de la tarde, que está a cargo de José Nesis y se llama La construcción de autoridades legítimas, una perspectiva interdisciplinaria. Nos vemos entonces por la tarde. Muchas gracias.